Señoras y señores, ustedes recordarán aquella sentencia memorable del fallecido novelista Mario Vargas Llosa en la década del 90, cuando ante un Octavio Paz que lo miraba como diciendo: Mario, qué travesura te estás echando, se refirió al Partido Revolucionario Institucional de México como el modelo de la dictadura perfecta. 30 años después del episodio, el Nobel hizo alusión a su polémica frase, pero en un contexto distinto. En una conferencia sostuvo: temo muchísimo, de que el populismo, que parece realmente la ideología del actual presidente de México, referido AMLO, nos conduzca nuevamente a la dictadura perfecta o imperfecta, pero dictadura al fin y al cabo. Los temores de don Mario no fueron infundados, pues cuando hizo esas declaraciones, Andrés Manuel López Obrador llevaba un año en el poder. En la actualidad, Morena sigue enquistada en el Estado mexicano de la mano de Claudia Sheinbaum, ya ha cumplido 7 años al frente del país, y la disminución de las libertades y de la soberanía económica mexicana ha sido trágica. Ya van 2 periodos consecutivos del partido guindo y faltará un tercero para consolidar una nueva hegemonía en México, tal como lo estableció el fallecido político mexicano Porfirio Muñoz Ledo. Quizás por esa razón es tan importante el documental que estamos preparando sobre Clara Brugada, la alcaldesa del DF, una mujer aún más peligrosa que Sheinbaum si cabe. Bienvenido a su aporte en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Pero volvamos al punto. El plan de la construcción de una nueva hegemonía despótica marcha a toda máquina, y el día de hoy vamos a demostrarlo con 2 hechos inéditos. El primero, cómo la justicia obligó a una mujer a pedirle perdón a una política, y el segundo, un controvertido registro biométrico que amenaza con cercenar lo que le queda de libertad de pensamiento a los mexicanos. Muy sombrío lo que tengo que decirles, hermanos. La vida de Carla Estrella era normal hasta hace muy poco. Originaria de Hermosillo, Sonora, nuestra protagonista es arquitecta de profesión, mas no ejerce y se dedica al cuidado de su hogar y de sus 3 hijos. Su vida dio un giro inesperado en febrero del presente año, cuando entró a X e hizo el siguiente posteo, cito: así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Ese comentario hacía referencia a Diana Karina Barrera Samaniego, por entonces candidata a diputada federal del izquierdista y delirante Partido del Trabajo y esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Aquel tuit era una opinión de un usuario ordinario, algo sin ninguna importancia. No fue el caso de Diana y su Sugar Daddy, quien al parecer son tan brutos como para no conocer la diferencia entre un chiste y un agravio. De forma sorpresiva, le llegó una notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y al verla, Carla quedó en shock al percatarse de que era una sentencia en su contra. Una sentencia, sin juicio. La razón. Bueno, lo peor que puede hacer un ser humano, al parecer, en estos tiempos donde Netanyahu asesina masivamente niños, pero el canciller sionista de Sheinbaum no dice nada. ¿Qué es lo peor que puede hacerse? Burlarse de un político, que por cierto vive de los impuestos de la gente a la que censura. El documento legal decía que nuestra protagonista vertió comentarios discriminatorios y misóginos. Nuestra protagonista, madre, mujer mexicana trabajadora, fue sentenciada por comentarios discriminatorios y misóginos contra las mujeres, concretamente Diana Karina, a quien el texto se refirió como dato protegido. El tribunal empleó dicho eufemismo para mantener la privacidad de la denunciante, algo que es común en las resoluciones judiciales del país azteca. La Corte Electoral exhortó a Carla Estrella a publicar un tuit retractándose con dato protegido por los próximos 30 días. Además, Estrella debería pagar el equivalente a 1.085 pesos y inscribirse durante 18 meses en el orwelliano Registro Nacional de Personas Sancionadas, tomar cursos obligatorios de ideología de género, feminismo institucional y derechos humanos, y consultar bibliografía de lenguaje no sexista.
una mujer sometida, humillada, vejada y ultrajada por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión por una parásita política. Esta medida orwelliana fue acatada por nuestra pobre protagonista desde el 12 de julio de la siguiente manera: te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia psicológica, simbólica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Orwell. Como era de esperarse, los usuarios en X expresaron su total solidaridad con Carla Estrella, vulnerada, víctima humillada de unos psicópatas enfermos de poder, y arremetieron en contra de Karina Barreras, alias Dato Protegido, con los agravios más mexicanos que puedan imaginarse, que para eso tienen gracia infinita. El caso tuvo tanta repercusión que la propia Sheinbaum salió a decir que la medida era excesiva y el poder es humildad, no soberanía. El poder se ejerce con humildad, lo primero. Siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Ante los constantes ataques del pueblo, Diana Karina tuvo que salir de su hedionda madriguera y dar la cara. Como buena feminista de manual, salió a victimizarse. Cínicamente dijo que era víctima de violencia política, que la estaban revictimizando, y aseguró ser una Dalí de las mujeres. Claramente no de su víctima, ¿no? La sometida, censurada Carla Estrella. Bueno, Dato Protegido insistió en que la sanción contra Carla no era censura, sino una herramienta para proteger la participación de las mujeres en la política. Pero Diana, tú cometiste una acción violenta contra una mujer inocente, que no es más que una simple ama de casa que tiene el mismo derecho a expresarse que tú. Y es más, ¿sabes qué? Creo que tú no tienes ninguno, porque deberías vivir de tu propio dinero para tenerlo. Tú dices defender a las mujeres, pero no es así, y lo demostraremos más adelante. Esto no bastó para calmar a los usuarios que doblaron la apuesta con más memes y más bromas. La diputada comunicó que el asunto estaba zanjado porque Carla Estrella se había disculpado como correspondía y pidió al Tribunal Electoral reconsiderar su decisión. Mientras Barreras insistía en victimizarse, varios trapos sucios de ella salieron a la luz. El 16 de julio se presentó una demanda ante el Instituto Estatal Electoral de Sonora acusando a la diputada de numerosos delitos electorales como promoción personalizada y uso indebido de propaganda. Diana Karina se dice defensora del sexo femenino, pero a la hora de la verdad hace lo contrario. El 25 de marzo, Barreras y su marido Sergio Gutiérrez votaron en contra del desafuero al morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado ni más ni menos que de abusar a su media hermana. Varios parlamentarios de la 4T dijeron que Dato Protegido y su marido cenaron con Blanco, donde acordaron respaldarlo el día de la votación. Su marido tampoco es trigo limpio, pues antes de militar en Morena era miembro del PAN, fue acusado de desviar recursos públicos y beneficiar a empresas amigas cuando trabajó en la gobernación conservadora de Sonora, manteniendo vínculos hasta el día de hoy con el narcotráfico. Los jueces que sancionaron injustamente a la señora Estrella tampoco se salvan de nada. Para sorpresa de nadie, la gran mayoría de los magistrados tienen vínculos directos con el partido oficial. Una de ellas es Mónica Soto Fregoso, presidente del Tribunal Electoral desde 2023 y responsable de varias resoluciones favorables a Morena para mantener una mayoría absoluta en el Congreso, blindada de la opinión pública y legitimar además la aberrante reforma judicial. El caso de Carla Estrada puede convertirse en un peligroso precedente y abrir las puertas para que un loco de Morena o de la oposición censuren comentarios críticos. Como dijo una vez el gran pensador Antonio Escotado, quien pisa la libertad de mi prójimo está pisando mi cuello. Por la libertad de mi prójimo lucharé hasta la muerte. Es reconocer que el otro tiene al menos tanto valor como tú. Vamos con un tema igual de polémico que el anterior, pues representa una amenaza a la libertad individual sin parangón, pero sistemática y tecnocrática. El miércoles 16, Claudia Sheinbaum promulgó un paquete de reformas aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso. Una de ellas fue la CURP biométrica, que ha causado justificada alarma y zozobra en la sociedad mexicana. Antes de entrar en detalle, primero debemos explicar en qué consiste la CURP. La clave única de registro de población, o CURP, es un documento de registro que se asigna a las personas que viven en suelo mexicano, tanto locales como extranjeros. Consiste en un código alfanumérico de 18 caracteres y sirve para realizar trámites y acceder a servicios sociales. Es el equivalente al DNI argentino, al carnet de identidad de Bolivia y símiles en América Latina. Según los morenistas, la CURP biométrica es un hito tecnológico que revolucionará la burocracia mexicana. Lo único que necesitas para acceder es
aparece el registro de las siguientes partes de tu cuerpo: huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris, fotografía digital de tu cara y firma electrónica. Quiero recordarles que el presidente que más dinero público le ha dado en un contrato a Microsoft de Bill Gates en la historia de la humanidad fue AMLO, con un contrato de informatización de los datos del Estado mexicano de $6.000 millones en tiempos del encierro masivo. Tomen nota, ¿ok? Tomen nota de por dónde vienen las ideas y quién va a terminar manejando esto. Por más que ya el hecho de que los morenistas le entren a tus datos biométricos es para temblar. Esta medida entrará en vigor a partir de enero del próximo año y servirá, según el gobierno, para poder localizar en tiempo real a los ciudadanos y evitar las desapariciones forzadas. La reforma establece de carácter obligatorio que las compañías privadas y entes públicos incorporen la CURP biométrica como requisito para la prestación de trámites y servicios. La medida alcanza a las corporaciones telefónicas, quienes deberán solicitar la CURP digital a los usuarios para activar y mantener activas sus líneas, muy parecido al modelo de crédito social chino. La CURP biométrica es una trampa mortal para los mexicanos. Esta propuesta fue presentada en 2021 por los izquierdistas de Morena, pero se quedó archivada y hubo intentos de volver a reponerla en 2023 y 2024. En julio del año pasado, el municipio de Xalapa, Veracruz, fue el primero en probar esta medida bajo la excusa de proteger la identidad de los ciudadanos. No es casualidad que esa ley distópica se aplique en un sitio donde impera el tráfico de drogas y el crimen organizado. La CURP biométrica ha sido criticada por expertos y organizaciones civiles, quienes advirtieron que su aplicación sería una expansión masiva del aparato de vigilancia estatal y una vulneración a las garantías elementales de los ciudadanos. Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, criticó que el gobierno lucre políticamente con el dolor de las familias de desaparecidos para implementar un sistema totalitario. No es la primera vez que ocurre. Durante el sexenio del fratricida Andrés Manuel López Obrador se espió a 414 números telefónicos de ciudadanos mexicanos solo entre los años 2019 y 2021, según los datos oficiales. Entre los afectados había periodistas, como los que fueron espiados con Pegasus en la era Peña Nieto, defensores de derechos humanos, activistas sociales y destacados miembros de la oposición. ¿Quieren saber qué software utilizó AMLO para vigilar a sus enemigos? El mismo Pegasus, creación de la corporación israelí NGO Group. Y yo lo sé muy bien, porque como dice este artículo de Alainet, Nicolás Moraz fue el joven periodista que frenó la implementación de Pegasus legalizada en la Argentina en tiempos de Macri con la misma ministra de Seguridad que hoy tiene Milei, Patricia Bullrich. Justamente este software sionista fue heredado de López Obrador por la administración Peña Nieto, solo que ahora redirigió sus tentáculos. Pegasus permite interceptar comunicaciones directamente desde la cámara y el micrófono de sus dispositivos aun cuando están apagados. Según Zeus, un testigo protegido de este caso, existen dos magnates israelíes vinculados a esta venta en México y se llaman Abishai Neria y Uri Ambayer. Ambos facturaron 5.000 millones de pesos anuales al gobierno mexicano por el uso de la polémica aplicación. Además, Zeus asegura que Pegasus no fue el único programa adquirido por esa administración. Al respecto, Sheinbaum dijo que ella también fue víctima del espionaje priista, pero su régimen continúa y expande las mismas prácticas, incluso con el escarnio público de los disidentes, como hemos visto. Por cierto, hace poco en el Congreso se aprobó una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta medida contempla como requisito coercitivo, compulsivo, obligatorio, para acceder al servicio de telecomunicación móvil, tan necesario en estos tiempos, el uso de la CURP. ¿Entienden por dónde va la cosa? El periodista mexicano Carlos Loret de Molar calificó esta norma como ley espía y acusó a Sheinbaum de hacer exactamente lo mismo que sus predecesores. La narrativa de que con su llegada se terminaría la era represora quedó definitivamente aniquilada. Si el espionaje del Estado era una construcción clandestina con palos de madera, Sheinbaum le acaba de echar cemento y vigas, dijo el comunicador, que también fue pinchado en el sexenio anterior. Estoy de acuerdo, pero además quiero agregar una cosa que me parece bastante importante. Sheinbaum vino a eso. Sheinbaum es una tecnócrata, redactora de la Agenda 2030, como contamos en el documental crítico más completo del mundo que hay sobre Claudia Sheinbaum, que es el de nuestro canal. Allí no acaba la cosa. Hay más. El gobierno de AMLO creó
creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para unificar los datos de más de 100 millones de ciudadanos allí. El Instituto Nacional de Transparencia, entidad anticorrupción desaparecida por Morena, advirtió que la recolección de datos biométricos podría revelar información sensible de los usuarios. Cambridge Analytica a la vuelta de la esquina, ¿no? En eso también quizás se llevan bien con los trampistas. De todas formas, la oposición tampoco puede decir tanto porque el PI y el PRAN hicieron cosas similares. En 2018 se creó Renault, como la marca de autos, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, otro padrón que solicitaba como requisito obligatorio las CURP para utilizar servicios telefónicos. Duró de 2009 a 2011 y los resultados fueron completamente desastrosos. Fracasó con Calderón y lo mismo sucederá con la CURP de Sheinbaum, no hay duda, solo que esta vez los izquierdistas se entregan encantados y el Leviatán sigue creciendo. Amigos, los invito a compartir este informe en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras lo están viendo, y me gustaría que si les interesa, por ejemplo, nuestro futuro documental de Clara Brugada, nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales y a cambio de recompensas para mecenas. También pueden hacerlo a través de superchats, de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o si están en la Argentina, Mercado Pago, todos los enlaces en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.